Muy buenas tardes. Buenas tardes. Queremos agradecer la asistencia a nuestra conferencia dictada por el maestro Douglas Adolfo Vega Rodríguez, máster en Pedagogía, docente de la Facultad de Educación y Humanidades. Bien, hemos hecho esta convocatoria porque sabemos de la importancia que tienen las normas APA en las investigaciones, en los trabajos finales, en los trabajos que se presentan a diario en clase. Entonces, dada esta necesidad y sabiendo de las cualidades docentes del máster Douglas Adolfo, pues lo hemos invitado. Él muy amablemente ha aceptado la invitación a participar y en esta presentación que tendrá un aproximado estimado de tiempo de 1 hora o tal vez un poco más. Esperamos sus preguntas y también tenemos la presencia de Ramiro Pérez, el licenciado Ramiro Pérez y el licenciado Carlos Benavides. Le vamos a ceder la palabra al licenciado Ramiro Pérez para que nos comparta un poco sobre esta presentación. Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes, Rembrandt. Buenas tardes a todos y gracias por estar participando. Hoy tenemos el acompañamiento del máster Douglas Adolfo Vega Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Nos va a estar compartiendo el tema del estilo de citaciones y referencias, APA 7. De hecho, es un tema muy importante que nos habían venido sugiriendo que lo abordáramos, y pues hoy tendrán la oportunidad de tanto los compañeros bibliotecarios como estudiantes y docentes que se nos han conectado de conocer un poco más sobre este estilo de citación. Sabemos que quizás no todas las carreras utilizan este tipo de citación, pero por ejemplo el área de la carrera de psicología, las carreras de humanidades, la carrera las carreras de ciencia y tecnología, etcétera, utilizan este formato. Y uno de los aspectos importantes en las investigaciones es referenciar correctamente y citar correctamente. Espero que aprovechemos pues este acompañamiento que nos va a dar el maestro Douglas, y les invitamos a llenar el formulario que tenemos en línea a través del chat para que se anoten y tener la asistencia de todos ustedes. No me queda más que cederle la palabra al maestro Douglas. Quiero decirles que el compañero Carlos va a estar siempre, nos va a estar acompañando en la parte técnica, y Carlos, estamos bien en el aspecto del audio. Saludos, Ramiro. Sí, todos estamos bien. Algunas personas estaban diciéndome que tenían problemas con el enlace que publicamos del formulario, pero voy a publicar el enlace grande, pues la URL completa para que prueben. Si tienen algún inconveniente, por favor nos lo hacen saber en esa sección de preguntas y respuestas solamente. Ok, y lo importante es que también está el enlace a través del sitio web del CIBUL. Pueden entrar a la página web del CIBUL y desde ahí pueden conectarse también, donde está la invitación. No me queda más entonces que cederle la palabra al máster Douglas Vega para que nos acompañe esta tarde en esta presentación. Gracias, maestro, por acompañarnos. Muchas gracias, estimado licenciado Ramiro, por la invitación, y al Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, por haberme invitado a compartir la poca experiencia que tengo con respecto a las normas APA, en este caso en su actualización de 2019 en 7ª edición. Nosotros sabemos perfectamente que para poder realizar una investigación necesitamos de un estilo que nos acompañe para darle mayor calidad a los trabajos de investigación. Por lo tanto, pues nosotros como institución no tenemos una licencia como tal para poder aplicar las normas APA en todas las facultades, sino que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que los estudiantes, principalmente los de pregrado, grado y posgrado, tengan una
una pequeña experiencia de, aunque ya lo han realizado, pero en este caso, pues dan desde esta capacitación virtual que pueden adquirir esas habilidades para citar y referenciar correctamente. Sabemos que el estilo APA no solamente es citar y referenciar, sino que también tiene que ver con las cuestiones de forma que de una u otra manera le van dando calidad al trabajo. Como decía el licenciado Ramiro, hay facultades que se han apropiado de las normas APA para poder darle forma o tener un formato para las investigaciones que realizan como forma de finalización de estudios u otras tareas académicas que las requiere. Pero hay otras como por ejemplo medicina que utiliza las normas Vancouver y también hay otras como las normas INCONTEC, las normas del estilo Harvard. También está el estilo Chicago, el formato MLA, que es la Asociación de Lenguas Modernas, y las normas ISO. Todas ellas tienen una estructura que las distingue o un formato que las distingue y son referidas a áreas de aprendizaje distintos. En este caso, la norma APA se aplica principalmente a las ciencias sociales y debido a que nuestra facultad alberga o contiene o oferta y tiene carreras que en función de las humanidades, pues entonces nosotros estamos dando ese paso, pero que también otras facultades como la Facultad de Ciencia y Tecnología, en este caso los estudiantes que están de psicología y los que están llevando las maestrías al lado en este caso en la sede interuniversitaria de Río San Juan. Un saludo a todos en nombre de todos los que estamos haciendo este esfuerzo para que todos ustedes tengan esa experiencia con norma APA en séptima edición. Sé que muchos han iniciado aplicar las normas APA séptima edición, pero para otros están siempre con la sexta edición. Hay unas actualizaciones que es necesario mencionarlas y esas se las voy a dar al final para que no se tienda a confundir esto es lo que teníamos en la sexta y esto es la séptima, sino que se va a dar de manera de como para que quede bien marcado cuál era la diferencia en cuanto a una edición de la otra. Bueno, dentro de las investigaciones científicas, como les explicaba anteriormente, requieren de una base teórica, tanto empírica como para ser desarrollada y responder al reto de la construcción del conocimiento, principalmente pues estamos hablando de investigación. Este acervo bibliográfico que se utiliza para poder sustentar nuestras investigaciones necesitan ser citadas y referenciadas correctamente para no caer en el plagio. Y dentro de las facultades, en algunas facultades de nuestra institución, existe un código de ética de investigación que insta a todos los, en este caso, sujetos que están adscritos a ellos, que deben de citar y referenciar correctamente en cualquier estilo. Como decía anteriormente, la universidad no tiene un estilo propio, como le digo, definido para toda la institución, pero sí se debe de cumplir por lo menos con las que yo mencioné para darle calidad al trabajo que se está realizando. Resulta indispensable también localizar y reconocer la fuente de donde se obtiene la información. Esto es muy importante porque cualquier persona que vaya a leer una investigación que nosotros estemos realizando necesita saber de dónde se sacó esa información, lo que le da una mayor calidad al trabajo que estamos realizando. Como les decía, copiar el material de un autor y no presentarlo como una cita, o sea, si se hace una paráfrasis y tampoco se registra de dónde se extrajo esa información, constituye un plagio. Y el plagio es delito. Y el delito te convierte en una persona delincuente. Y en este caso, un delincuente de índole intelectual que está tomando una obra que no te pertenece. Por lo tanto, es una cuestión muy delicada el respetar los derechos de autor. Nuestra institución tiene una
Oficina de Propiedad Intelectual, donde todas las obras que se realizan de cualquier tipo tienen que ser registradas para evitar que, bueno, si en un dado caso sea plagiado, pues solicitar que se revise para las cuestiones de los derechos de autor. ¿Por qué es tan importante citar y referenciar? En la imagen que tenemos en pantalla podemos ver 6 aspectos, pero hay muchísimos más que este señor Martínez en el 2013 nos dice que es reconocer y agradecer el mérito de los creadores en que te apoya. Es muy importante para cualquier persona que realizó una investigación y de hecho está aportando a la sociedad, ya sea a la generación o transferencia de conocimiento, que le reconozcan ese mérito, y a la misma vez es como un agradecimiento porque aportó algo y fue tomado en cuenta. Muchas veces tomamos citas, pero que no referenciamos o copiamos algo, alguna información total o parcial, pero lo hacemos propio. Entonces, en este caso, eso nos sirve para reforzar nuestros argumentos y nuestras tesis, pero citando y referenciando correctamente. También demuestra el dominio y una documentación sobre el tema, porque eso te permite, pues la lectura de tanta información te permite ampliar tu investigación y el tema en el que estás desarrollándote. También situar en el contexto científico el problema que trata. Estoy hablando principalmente de las investigaciones. Esto es muy importante porque te permite tener una panorámica general del contexto en el que se desarrolla el problema en el que estás ahondando, en este caso en una investigación, y luego pues resaltar por contraste tus ideas propias con las de otros autores. Es muy importante, sobre todo cuando se hace el análisis de los resultados en las investigaciones, porque muchas veces solo plasmamos los resultados, pero no hacemos una discusión y el marco teórico lo dejamos a un lado, no lo utilizamos a como debería de ser, a como lo contempla la metodología de la investigación. También facilita la ampliación de la información con lecturas complementarias. Estos son algunos aspectos que les decían por qué es importante citar y referenciar desde el punto de vista de este autor. Dentro del formato APA están las citas y las referencias. Muchas veces nosotros confundimos las citas con aspectos que no corresponden. En este caso, pues aquí les explico en esta lámina de que las citas son transcripciones parciales, pueden ser parciales o totales de un texto con la referencia precisa de su origen, y se debe tomar en cuenta la fuente de donde se está extrayendo esta información. Y podemos ver que existen 2 tipos de citas, las textuales o las de paráfrasis. En el ejemplo en la lámina encontramos en la parte superior derecha, podemos encontrar John Zubizarreta en el 2004, y ahí tenemos una cita, y esa cita es una cita textual y es directa porque retoma una porción o una parte del texto que John en su momento dijo o expresó de manera escrita en un documento, en este caso en un libro, y tenemos una cita. Esta cita tiene una estructura que más adelante vamos a ver cómo diferenciar una cita textual corta de una cita textual extensa. También tenemos lo que son las citas de parafraseo. En este caso, las citas de paráfrasis, en este caso, la persona que va a realizar una cita de paráfrasis debe de leer la obra y ya puede ser una argumentación, una explicación de lo que leyó para poder transformarlo, ya sea desde su propia explicación, ese contenido o esa idea o esa teoría que se está consultando. Pero siempre se debe de se debe de reconocer el derecho y poner de dónde se extrajo esa información. Y ahí tenemos una cita de paráfrasis en la parte inferior que dice: los cuerpos sólidos se clasifican
en cristalinos y amorfos, y sigue la cita, en este caso Maynard 2007. Dentro de la referencia bibliográfica, ya hablamos de la cita, ahora hablamos de la referencia, que es un conjunto de datos que permiten que la persona que está construyendo su investigación o que está desarrollando su investigación pueda dar detalles del autor o de la fuente que fue consultada para que de esa manera otra persona que lo vaya a consultar lo pueda buscar y pueda documentarse al respecto. Y se puede comprobar de la calidad del trabajo que se está desarrollando. Cabe señalar que la referencia debe estar en correspondencia con la cita. Si en el documento yo llevo una cita referida, por ejemplo, a Milán Pérez José Antonio, debo de tener la referencia al final en este apartado, porque eso permite contrastar o verificar que lo que se utilizó en el cuerpo del documento también se haya incorporado en el listado de referencia bibliográfica. Y algo muy importante que hay que indicar esas características editoriales que le permitan a la persona buscar la información en cualquier momento. Ahí ustedes tienen en pantalla la estructura que debe de contener una referencia bibliográfica. Debe de contener la información del autor, la información de la fecha, el título y la fuente, en este caso la casa editorial. En su momento, APA, en la sexta edición, se tenía que poner el lugar de donde fue editada esa información, pero en este caso, pues en la actualización que acaban de hacer en el 2019, ahí tenemos pues que solamente es necesario al final del título la información de la editorial, nada más. En el caso donde está desarrollada la información del título, si en la obra tiene un subtítulo, entonces solamente se le pone 2 puntos al finalizar del título y se le pone el subtítulo de tal manera que complete la información necesaria. Pero eso lo vamos a ver más adelante en lo que corresponda a la estructura para un libro, para una revista, para un artículo web, etc. Vamos a detallar ahora lo que son las citas textuales. En este caso, las citas textuales se clasifican en 2, en las cortas y en las extensas. Dentro de las citas textuales cortas, estas tienen ciertas características que las diferencian de las extensas y además de las de paráfrasis. Son citas con menos de 40 palabras y las cuales deben de reproducirse palabra por palabra. Y se debe de incluir, en este caso, el autor, el año y el número de página específica donde se encuentre esa cita. Porque si otra persona quiere consultarlo, tiene que ir al lugar y a la página, en este caso, o párrafo, donde fue consultado. Ahí tienen 3 ejemplos de las citas textuales de diferentes maneras. En el ejemplo que tenemos en la parte superior, o sea, el primer ejemplo, hacemos énfasis en la cita o en el cuerpo de la cita. Y por eso inicia la cita y luego se dan los datos, en este caso, los datos del autor, la fecha y el número de página. Pero también tenemos el ejemplo que está en medio. Vemos que primero le hace énfasis al autor y luego al año y posteriormente la cita. Entonces, en el caso contrario, la última hace referencia al año. En dependencia del escrito que nosotros estemos haciendo, le vamos a hacer énfasis, ya sea a la cita, puede ser al autor o puede ser al año. En dependencia del énfasis que le queramos dar, están estos 3 aspectos que pueden ser tomados en cuenta. La misma cita lo puedo tomar de diferentes perspectivas, dándole énfasis a lo que yo considere a bien. Tenemos las citas extensas. Estas citas se diferencian de las cortas por la misma naturaleza de ellas, que son mayores a 40 palabras. En el caso contrario, tenían que ser menores a 40 palabras.
y deben de escribirse en un bloque independiente. Si ustedes se fijan en la estructura que tiene la cita al lado izquierdo, están escritas en un bloque independiente y un interlineado doble, pero ellas no deben de ir entre comillas. Se diferencian de las citas textuales porque las citas textuales deben de ir entre comillas y se debe de precisar el autor, el año y el número de página. En este caso deben de estar escritas en un bloque independiente, pero debe de dejarse una sangría de 5 espacios al lado izquierdo para poder detallar la cita con en este caso, con un interlineado de doble. En esta cita se recomienda escribir un espacio con el mismo tipo de letra y al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Si ustedes se fijaron en la imagen anterior, el número de página, el punto final de las citas van después del paréntesis donde se detalla tanto el autor, la fecha y el número de página. En este caso, las citas extensas, el punto final va antes del paréntesis donde se dan todos los datos. Eso lo distingue también de las citas extensas de las citas cortas. Entonces, hay que respetar estas características para poder diferenciarla de manera correcta. Tenemos las citas de paráfrasis o las citas indirectas. Esto, pues, como les explicaba anteriormente, estas citas hacen referencia, puede ser un comentario, una explicación o alusión de una idea, y esto le sirve a cualquier autor o a cualquier persona que está trabajando una investigación para condensar la información siempre y cuando haya consultado diferentes fuentes y la pueda condensar en un solo párrafo que le permita también tener una visión más amplia de lo que está abordando. Estos tipos de citas también requieren de que se le incluya, o sea, darle los créditos a la fuente que fue consultada. Se tiene que poner el autor y el año. APA no pide, en este caso, que se le ponga el número de página, pero sí se puede hacer, se puede proporcionar el número de párrafo o el capítulo en el que fue, donde está contenida esa información. Y al igual que en las citas textuales cortas, podemos dar énfasis en el autor, en la cita o en el año. Si ustedes se fijan en los ejemplos que estaban en la parte derecha, la parte inferior derecha, tenemos de acuerdo con Flores Sánchez, 2008, ahí le estamos dando énfasis al autor. Luego, en el siguiente ejemplo, en un estudio sobre la influencia, los métodos de trabajo intelectual, estamos dándole énfasis ahí a la cita. Y en la última, estamos dándole énfasis al año. En este caso, en el año 2008, Flores Sánchez estudió la relación y se ve, dependiendo del trabajo que se está haciendo o del énfasis que le vaya a dar el autor, entonces se debe de utilizar ese tipo de cita. También existen lo que son citas de citas. Estas citas de citas se utilizan para cuando una persona está haciendo una investigación y no encuentra la versión original de una cita que fue detallada en un documento reciente. Por ejemplo, en la pantalla tenemos Ryan 1949, como se citó en Gabelain. Por ejemplo, Gabelain fue el que citó a Ryan, que en este caso Ryan fue la persona que desarrolló esa investigación y dio esta teoría del ejemplo que está en la cita antes expuesta. Entonces, ¿cuándo se da una cita de cita? Cuando yo no tengo o no se ha conseguido la versión original del documento que se está citando en un segundo documento. Es decir, yo, Douglas Vega, si voy a hacer una cita de cita, voy a tomar un documento, por ejemplo, el de la tesis de licenciatura del licenciado Ramiro, y el licenciado Ramiro citó, por ejemplo, en este caso,
a Ausubel y yo no tengo acceso al libro de Ausubel, entonces yo tengo que citar, voy a hacer una cita de citas utilizando lo que el licenciado Ramiro está aportando en su investigación. A eso se le conoce como una cita de cita. Y tiene su estructura también, pero principalmente se debe dar énfasis en la parte donde se dice cómo se citó. En APA, sexta edición, se decía Ría en 1949, citado por Gavilé en 1998. Entonces, de esta manera tenemos lo que son las citas de cita. La cita bibliográfica con un solo autor. En este caso, la cita solamente requiere del apellido del autor, el año y la página. Y ahí tenemos el ejemplo del libro de la pedagogía del oprimido de Pablo Freire en el 2005 y nos dice que los hombres no se hacen en el silencio, sino que en la palabra, el trabajo, en la acción, en la reflexión. Entonces, de esta manera tenemos una cita con un solo autor, pero también tenemos una cita con dos autores y se debe respetar esta estructura que nos da APA, que nos dice que los apellidos serán separados por la conjunción copulativa si están fuera de paréntesis, de lo contrario por un ampersand. Esta estructura que nosotros vemos en pantalla la vamos a utilizar solamente cuando está dentro del paréntesis. Y tenemos los ejemplos. Disciplina significa enseñar, enseñanza, consistencia, pero no castigo. Si ustedes se fijan, Barreto y García están dentro de paréntesis, por lo tanto se utiliza el ampersand. En caso contrario, el ejemplo que está al final de McLaren y Quincheloe, 1990, como está fuera del paréntesis, se utiliza la conjunción copulativa y. De esta manera tenemos los dos ejemplos para citar con un autor o con dos autores. En este caso, APA, en su nueva actualización que tuvo, se citaban a todos los autores de una obra desde 3 hasta 6. En este caso, pues APA lo que recomienda es que a partir de los 3 autores siempre se va a abreviar utilizando la palabra et al, que muchos ya sabemos que esto significa entre otros. Y aquí les pongo el ejemplo, cuando se utiliza la primera cita, si yo utilizo, por ejemplo, los autores Sánchez, Ferreira, Hermosillo, Minyan y Belli, la primera vez voy a poner Sánchez et al. 2018 y en las demás veces tengo que utilizar la misma manera. En caso contrario, en la sexta edición, pues se ponían todos los datos de los autores y en la segunda, de la segunda en adelante, cita, solo se ponía el primer apellido y luego et al. Más el año de la publicación. Tenemos ahí, cuando estoy dando en metodología de la investigación estas formas de citar, hay estudiantes que me preguntan, profesor, si yo soy, por ejemplo, apellido de la Torre, ¿cómo voy a referenciar el apellido? En este caso voy a utilizar D de primero o en este caso la Torre para poder ordenarla en el listado de referencia. Aquí les pongo un ejemplo, en este caso en el idioma español se debe de tomar de esa manera, de la Rosa, y luego se ponen los siguientes datos que ven en pantalla, el año, el título de la obra, la edición que tiene y luego la editorial. Esto es muy importante conocerlo porque muchas veces nos encontramos con autores de libros que tienen estas particularidades y nos hallamos en una disyuntiva pues, de cómo ubicarlo correctamente al final en la lista de la referencia bibliográfica. Cuando tenemos un autor corporativo, como por ejemplo agencias gubernamentales, ministerio, instituto o alguna asociación, es necesario detallar el nombre completo de la institución o del autor corporativo, porque muchas veces, en este caso las personas no conocen el significado de las siglas o de los acrónimos que se utilizan para poder, cuando se utilizan estas abreviaturas o siglas.
Ahí les pongo un ejemplo, bueno, en la presentación, que dice: todo ciudadano nicaragüense a la edad de 16 años está en el derecho y en el deber de tener su documento de identidad ciudadana, Consejo Supremo Electoral, y se ubica la forma desarrollada y la forma condensada. De esta manera, en la primera cita va a ir, o sea, de este modo va a ir en la primera cita. En las citas siguientes se va a utilizar en la forma condensada, solamente las siglas o la abreviatura. También en los documentos nosotros utilizamos información que vienen en tablas, o tal vez tablas que nosotros diseñamos, parte de los resultados de nuestras investigaciones, si se van a tabular, o información que la encontramos en libros, que es necesario, como les digo, respetar esos derechos de autor que tienen ellos para que nosotros podamos reconocer o darle el mérito al autor o a la fuente del que se está consultando. En este caso, las tablas tienen una estructura diferente. Nosotros normalmente vemos que las tablas tienen una serie de celdas. Si tiene 10 columnas, todas las columnas van con celdas. En este caso, pues se tiene que respetar la primera y la segunda línea, y la última son las que se deben de retomar para poder diseñar lo que es la tabla. Pero antes, para diseñar la tabla, esta tiene una estructura y se le debe colocar la palabra tabla con el número de la tabla según la cantidad de tablas que tengamos, y con el número, como les digo, consecutivo en el que se va abordando. También debe de llevar un título, y este título pues debe de ser reflejado en la tabla, pero este título debe de ser un título corto que le permita, o sea, que sea breve y que sea bien descriptivo, que le permita a la persona que va a leer este documento apropiarse con poco de todo lo que contiene la tabla. El encabezado de las tablas son toda la información que le va a dar el cuerpo a la tabla que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahí está el grado, las embarazadas, aborto, no embarazadas, en el ejemplo que tenemos en la pantalla, que va a permitir pues dar mayor información a nuestra tabla. Y el cuerpo incluye todas las filas y columnas, en este caso de la tabla, y puede ser utilizar un interlineado 1.5 sencillo o doble, en dependencia pues de la institución como lo defina. Y se recomienda centrar, en este caso, el texto en toda la celda de la tabla para que se vea más ordenado. Si ustedes se fijan en la imagen, todo está centrado. La nota. Muchas veces nosotros decimos, desde el punto de vista estadístico, se dice que las tablas hablan por sí solas, pero si nosotros queremos ampliar y alguna información, o si en la tabla se encuentra alguna abreviatura, nosotros podemos indicar en esa nota qué significa esa abreviatura o la ampliación de esa información. También se puede utilizar esta nota para poder atribuir los derechos de autor donde fue consultada. Algo muy importante que APA explica es que las tablas no es un punto obligatorio dentro de este tipo de información, o sea, es opcional, pero siempre y cuando alguien de manera responsable tiene que hacer una aclaración a una tabla que está utilizando. En este caso, las figuras son otra forma de cómo pueden encontrar la información, y hay que citarla de manera correcta. Y puede ser un cuadro, un gráfico, una fotografía, un dibujo, un mapa u otra forma de representación que no sea tabla. En la imagen nosotros podemos ver perfectamente lo que son las figuras, y estas pues tienen su estructura, como debe de llevar la palabra figura y luego el número de la figura, y debe de aparecer en un orden
secuente. El título de la figura debe de aparecer en una línea debajo del número de la figura. O sea que debajo del número de la figura debe aparecer el título, y también este debe ser breve pero descriptivo. Y ahí tenemos el ejemplo, y luego contiene lo que es la imagen, de qué es lo que se va a tratar la imagen. Y se va a insertar el gráfico, la fotografía o dibujo que nosotros consideremos que es importante para nuestra investigación. En la leyenda, o en este caso, la nota, la leyenda, la figura debe colocarse dentro de los bordes de la figura. Si nosotros vamos a utilizar una leyenda, pues puede ser usada para explicar símbolos o de la imagen que está contenida. La nota, esta nota solamente se puede incluir si es necesario, igual que las tablas. Y aquí pueden detallarse algunas abreviaturas, definiciones o atribuciones de derechos de autor para que se reconozca la propiedad intelectual. Es la manera de cómo APA representa, en este caso, las figuras. Ahora vamos después de haber terminado con los tipos de citas, ya decíamos las citas textuales, las citas textuales cortas y extensas. Después veíamos las de paráfrasis, y también veíamos cómo citar cuando tenemos información en tablas y figuras. Ahora vamos a ver lo que son las referencias. La referencia no es más que la información que contiene los datos del autor, la fecha de la publicación de cualquier obra, el título, en este caso, de la obra. Si tiene subtítulo también hay que indicarlo, y la editorial. En este caso, pues aquí le pongo los elementos, bueno, está en la pantalla los elementos, el autor, el año, el título y la editorial, de cómo citar correctamente con séptima edición. Si vamos a hacer la referencia de libros, es importante aclarar pues que en este caso, y ya se lo venía diciendo, la norma APA ahora no es necesario informar la ciudad del editorial. Entonces, si tenemos un libro impreso, ahí tenemos el formato general, el apellido, coma, el nombre abreviado, en este caso solamente la inicial, punto, entre paréntesis el año, y luego punto, título del trabajo y la editorial. Siempre hay que respetar los puntos que se detallan en el formato, porque muchas veces si utilizamos las comas también hay que detallarlas, porque si utilizamos dos o más autores, entonces es necesario la utilización de las comas en el momento o en el lugar donde se necesita. En el caso del libro, podemos ver que ahí solamente nos detalla título del trabajo, pero también puede contener subtítulos, y esto lo vamos a, después del título vamos a poner 2 puntos y luego el subtítulo y posteriormente editorial. Y para poner el libro, por ejemplo, si nosotros tenemos una información que se extrajo de un libro en línea, entonces ahí también cumple la misma estructura, pero al final se le va a ubicar el URL o el DOI, que es un código que tiene cada uno de los libros o de los documentos en línea, que nosotros principalmente utilizamos lo que es el URL. Antes en APA se utilizaba la palabra recuperado de, o estas dos palabras, recuperado de y luego el URL, pero ahora solamente en la séptima edición pues se pone nada más el URL. Y si tenemos un libro con un editor, en este caso se le pone el apellido, en este caso la inicial del nombre, y la palabra editor, que es la función que realiza este autor del libro en esa obra, el año y luego el resto de la misma estructura. Libros con más de 2 autores. Según APA, cuando nosotros vamos a referenciar libros que tienen más de 2 autores, se tienen que colocar todos los datos. Si hay 20 autores, en este caso todos se deben de
los nombres de los autores deben estar invertidos. En este caso, deben informar los nombres de hasta los 20 que se utilizaron. Y al finalizar del último, obviamente, pues se va a utilizar la conjunción copulativa ahí para poder indicar que ese autor es el último que trabajó para esa obra. Y ustedes pueden apreciar toda la estructura que tiene. Dentro de la referencia, la primera línea debe de estar al margen del que vamos trabajando. Pero la segunda línea se le debe dejar un margen de 5 espacios hacia la derecha, de tal manera que se vea la sangría francesa en las siguientes líneas que se está trabajando. Ahora, si el libro tiene más de 20 autores, se deben enumerar los primeros 19 autores y luego utilizar puntos suspensivos después del nombre del 19º autor, y se debe de poner entre paréntesis el año del que se hizo la publicación de la obra. Si ustedes se fijan en rojo, ahí está Cobos, T, punto, coma, y luego siguen los 3 puntos que me indican que existen más autores, y se ubica después el último autor de esa obra. Y de esa manera, APA, esta es la nueva actualización que tiene, conforme a hasta 20 autores y luego más de 21 autores. Cuando se hace la referencia de una revista, tenemos, por ejemplo, puede ser una fuente periódica como una revista, periódico, boletines, tiene un formato estándar. Si ustedes se fijan en lo que está detallado en color celeste, podemos encontrar siempre los apellidos, en este caso las iniciales del nombre, y posteriormente tienen el año en que fue publicada la obra, el título del artículo específico, el título de la revista, el volumen, el número de la revista, el número de página de inicio y el número de página de fin. Esa es la estructura en un formato, en un documento, en un libro en físico, podríamos decir. Pero también si encontramos una revista en formato electrónico, entonces debemos de agregarle lo que es el URL. Y ahí tienen el ejemplo, cómo se debe hacer una cita y cómo se debe hacer la referencia. Aquí tenemos las referencias de páginas web. Esto es algo muy importante tomar en cuenta, que las páginas web, hay unas que se están actualizando constantemente, pero hay otras que mantienen información estática. Por ejemplo, Wikipedia es una página que muchos autores la consideran como algo no confiable, porque todas las personas que tienen cuentas en Wikipedia pueden manipular la información, la cual no ha sido verificada, pero APA ya toma dentro de los aspectos o de las diferentes formas de referenciar, ya sea un video, un libro, una revista, también extra lo que es Facebook, Instagram, Twitter y también lo que es Wikipedia. Si ustedes se fijan acá, tenemos lo que son las páginas web con contenido estático, y estas no necesitan precisar el día y el mes en que fueron consultados. Pero aquellas páginas web con actualizaciones frecuentes es necesario precisar y poner la palabra recuperado, el día, mes, año de, y se le pone el URL. Si ustedes se fijan, ahí está una referencia para este tipo de fuente de información. Los capítulos de un libro, esto muchas veces los estudiantes principalmente lo ven un poco complejo, porque hay que estar detallando muchas cosas, pero es algo sencillo solamente utilizando la estructura que nos da APA. Siempre vamos a iniciar con el apellido del autor, las iniciales, el año, el título del capítulo, y luego el nombre y el apellido del autor. En este caso, entre paréntesis, debe ir la función que él realiza, si es un editor, si es un compilador, si es
en dependencia de la función del editorial que realice, entonces hay que detallarlo. Luego el título del libro y se pone el número de edición, el volumen, el número de páginas de la inicial a la final que fue consultada y posteriormente la editorial. Y ahí tienen el ejemplo también en la pantalla sobre cómo referenciar un capítulo de un libro. Esta estructura que está acá la traje para que ustedes vean, es el formato APA sexta edición, pero yo lo que quiero que vean es que las funciones que pueden aparecer de un autor durante la edición pueden ser editores, pueden ser compiladores, pueden ser coordinadores, pueden ser directores, y estos se deben de indicar. Si ustedes se fijan en la estructura, después de los datos personales del autor va la función abreviada, y eso se debe de hacer cuando hacemos compilaciones. Nosotros en la institución muchas veces realizamos dosieres, y estos dosieres nosotros necesitamos precisar las fuentes que consultamos, pero también los estudiantes cuando hacen consulta de nuestros dosieres no saben o tienen problemas más bien para poder referenciar correctamente. Es necesario indicar que estas compilaciones tienen que ser referenciadas de esta manera. Lo único pues que en APA séptima edición, el número 5, en este caso el lugar, ya no lo precisa. Por lo tanto, pues esto se descarta. Solamente traje esto para que ustedes vean las funciones que puede adquirir una persona durante la edición de una obra. Referencia de tesis. También las utilizamos para los antecedentes, para el marco teórico, para lo que estamos, cuando estamos realizando una investigación, y tenemos la estructura, en este caso los apellidos, los datos en este caso las iniciales del nombre, el año, el título, subtítulo, y entre paréntesis se le ubica tesis inédita de grado obtenido y el nombre de la institución. Antes se utilizaba el lugar, pero aquí tenemos un ejemplo de una monografía de licenciatura de la carrera de Ciencias Naturales de estos licenciados, y cumple con la estructura que nos da APA con el formato. Nada más pues que aquí tenemos el ejemplo de 3 estudiantes, solamente se separa en este caso por el ampersand, utilizando el ampersand. Cuando muchas veces utilizamos un video para poder complementar nuestra información, también en este caso en YouTube es necesario pues referenciarlo correctamente, y también tiene su estructura y se debe de precisar el nombre del autor, el nombre del usuario en YouTube, la fecha, el título del video y el formato en que fue consultado. En lo que está entre corchetes es el formato, porque puede ser que lo encontremos en un DVD, podemos encontrar en un VHS, o en este caso en un formato de video que está en YouTube y se le pone el URL del video. Consideraciones que debemos de tomar en cuenta al referenciar correctamente. Debemos de titular esta sección de tu trabajo académico como lista de referencia o referencia bibliográfica. Esto es lo que APA nos orienta, pero en dependencia de la estructura que la institución tenga definido, entonces nosotros lo vamos a considerar. Esto es una APA, sí lo tiene definido, pero nosotros dentro de nuestra institución tenemos lineamientos que nos dirigen para poder considerar la referencia. Tenemos que ordenarla alfabéticamente por el autor. Muchas veces los autores tienen libros producen libros, en este caso 2 libros al año, y entonces hay que dar a conocer o precisar bien cuál es primero y cuál es después, porque se tiene que utilizar de la más reciente a la obra más antigua en la lista de referencia. Hay que aplicar una sangría francesa a partir de la segunda línea y doble espacio en cada una de las referencias. No se deben de utilizar ni viñetas ni enumeraciones. Es muy importante esto porque esto le quita el estilo que APA ha creado para ella.
Escribe el nombre completo de los autores corporativos, no use abreviaturas ni siglas. Ya poníamos el ejemplo del Consejo Supremo Electoral, puede ser UNAM León, puede ser Ministerio de Educación, etc. Utiliza números arábicos cuando en una publicación, libro, revista o científica se proporcionen números romanos como el número de la colección. Por ejemplo, el volumen 3 se reescribe como volumen 3. Se menciona el número de la edición a partir de la segunda edición. La primera edición pues no se toma en cuenta este aspecto. Siempre se debe anotar la palabra autor para identificar la casa editora y cuando el autor y la editorial de la referencia sean los mismos. Entonces, para no estar repitiendo el nombre del autor, entonces solamente se incluye o se describe la palabra autor. Y luego suprime la palabra editorial si el nombre de la casa editora lo incluye. Por ejemplo, editorial La Prensa, solamente escriba La Prensa. Estas consideraciones se deben de tomar en cuenta al momento de referenciar. Y a continuación les presento algunas actualizaciones las actualizaciones que se han hecho en APA sexta edición y séptima edición. Si ustedes se fijan, en la sexta edición solo utilizaban dos fuentes, el Times New Roman 12 puntos y el Arial 12, pero en la séptima edición, que fue en el 2019, nos da una serie de, un abanico de tipos de fuentes que nosotros la podemos utilizar de acuerdo a los lineamientos de la institución que asuma este formato. Se elimina, como les decía, la ubicación geográfica del editorial. Antes se daba el país o la ciudad donde se desarrollaba la obra o se publicó la obra, pero en el caso de la séptima edición ya se quita eso y solamente se deja el nombre de la editorial. Se elimina el recuperado a menos que se necesite una fecha de recuperación. Ya les hablaba de las páginas web que son estáticas y de las que se están continuamente en actualización. Y tenemos los ejemplos en sexta y séptima edición. Se elimina la etiqueta DOI y se pone el URL correspondiente con doi.org. Esto es para cuando se rastrea el número. Cada documento en línea tiene un código DOI. Ese código es el que permite rastrear el documento siempre y cuando vaya a ser consultado. Y también tenemos los ejemplos, en este caso para sexta y séptima edición. Se elimina el formato plataforma o dispositivo de los libros electrónicos. Antes se utilizaba la versión en que eran utilizados, pues ahora ya no se utiliza este formato. Y se incluyen hasta 20 autores en la cita desarrollada en la lista de referencia. Y ya les ponía el ejemplo conforme a estas actualizaciones. Y si la cita en el texto para trabajos con 3 o más autores ahora se puede acortar desde la primera mención, que antes solo se tenían que mencionar todos, pero ahora se tiene que mencionar desde la primera, podemos acotar poniéndole la palabra et al, que significa entre otros, para poder desarrollar cada una de las citas y no estar repitiendo la cantidad de autores siempre y cuando se consulte esa obra que contiene esa cita. Bueno, eso es todo por mi parte. Si hay alguna pregunta, muy agradecido por que me hayan escuchado y compartir con ustedes la poca experiencia que tengo en esta área, en este caso en estilo APA. Muchas gracias, maestro. Excelente su presentación, muy clara. Por acá tenemos algunas preguntas. Por aquí tenemos unas preguntas, las vamos a ir evacuando poco a poco. Tenemos suficiente tiempo todavía para irlas respondiendo. Aquí tenía una yo que decía, ¿cuál es la diferencia entre citar en el texto y una lista de referencia? Bueno, la cita solamente es la transcripción total o parcial de una obra que se está utilizando. Ya puede ser una frase, una imagen, como decía anteriormente, puede ser una tabla. Esa es una cita. Y la referencia es el conjunto de datos que permite precisar la fuente que fue consultada.
En este caso, por ejemplo, si yo saco una frase de un libro de biología de Solomon, entonces, por ejemplo, la teoría celular, que todas las células, todos los seres vivos están formados por células, entonces esa es mi cita y mi referencia va a ser precisar los datos de la obra que yo consulté. En este caso, Solomon 2012, biología, en este caso el título del libro es biología, y tengo que precisar también la editorial. Si en este caso es McGraw-Hill, pues voy a detallar la editorial. Bien, por acá tengo otra pregunta, maestro. ¿Qué es una cita textual y en qué se diferencia de un parafraseo? Bueno, en el caso de la cita textual, es una transcripción. Es una transcripción. Cuando hablo de transcripción es carácter por carácter, palabra por palabra, de la cual se tomó íntegramente de la fuente que fue consultada. Y la paráfrasis es que yo voy a leer en este caso una información y la voy a explicar con mis propias palabras para realizar la paráfrasis, ya sea para poder hacer un resumen o para poder hacer una alusión a lo que se está refiriendo en un texto dado. La cita textual, la palabra lo dice, textual, se tiene que copiar idénticamente y obviamente respetando los derechos de autor. Y la paráfrasis es una explicación o una alusión que yo voy a dar conforme a algo que yo he leído. Entonces, yo lo voy a explicar con mis propias palabras, pero esta se le debe de precisar el autor y el año para poderla diferenciar de una cita textual. Sí, una duda más, maestro. ¿Cuáles serían las diferencias más sustantivas entre la nueva edición de APA, la séptima, y la edición anterior o las ediciones anteriores? Si nos puede mencionar algunas que son las más representativas, las diferencias más representativas entre ellas. Bueno, como decía anteriormente, una de las principales diferencias en cuanto, si hablamos de solo citas, podemos ver en el caso cuando hay de dos o más autores de una obra, solamente podemos tomar el primer autor más la palabra et al, que significa entre otros. Antes, en APA sexta edición, solamente se tenía que poner el primer, el segundo, el tercer autor, quinto, hasta los que tuvieran. Y hasta en la segunda cita se le podía poner et al. Pero desde ahora, desde la primera cita, cuando un libro tiene más de dos autores o más de un autor, se le puede poner la palabra et al y no hay ningún problema. O sea, en cuestiones de cita, en cuestiones de referencia, lo novedoso es que dentro de la estructura para citar un libro o cualquier otra fuente, el lugar de la editorial o donde se editó el libro ya no es relevante, sino que solamente se ubica la editorial, y además de que podés referenciar los nombres de hasta 19 o más de 20 autores en un libro que lo componen, porque podemos encontrar libros que tienen más de dos autores y pueden tener hasta 30 autores. Entonces se tiene que precisar esos datos, obviamente pues respetando el formato que les acabo de presentar. Ok, para darle una respuesta a la pregunta de la licenciada Carla Vanessa Morales Busto, pero esta creo que nos correspondería a nosotros como sistema de biblioteca. Ella pregunta que si ya está vigente la séptima edición en el caso de las bibliografías que tienen las bibliotecas virtuales del CIBUL y que estas se generan automáticamente. Ya esta versión está completa o ella pregunta que si necesitamos adaptarla antes de copiarla. Bueno, revisando aquí rápidamente en nuestra base de datos, hemos identificado que la séptima edición de APA está activa en el libro y en ProQuest. Aún en EBSCOhost
no está disponible. Sin embargo, el hecho de que se genere automáticamente, es probable que la plantilla tenga algún error. Entonces, el conocimiento de la norma APA nos va a permitir en todo momento identificar qué error está presente en la que se genera automáticamente en el programa y poderla corregir. Es decir, el que se esté generando automáticamente por un robot no nos exime el conocimiento de la norma. Licenciado Ramiro Pérez, si tiene alguna pregunta para el maestro. Sí, Rembrandt, yo tenía 3 preguntas. Una de la primera pregunta, maestro, es que si siempre debe corresponder la cantidad de citas con la cantidad de la lista de referencias que tenemos al final. Sí, en este caso, cuando se hace una cita en un documento dado, debe de estar en correspondencia con la referencia o la bibliografía consultada. Si yo consulté a Solomon y de Solomon extraje una cita, pues yo tengo que referenciar ese libro, porque no puedo obtener ni más referencias ni más citas. Todo debe estar en equilibrio en el mismo documento. Muchas gracias. Bueno, tengo otra pregunta. Sabemos que recientemente, en octubre del 2019, se publicó la 7ª edición del Manual APA, 10 años después de la 6ª edición. En su experiencia hasta el momento, ¿considera que hubo un cambio significativo para cambiarse a una 7ª edición cuando ya se maneja una 6ª edición? Actualmente, en las investigaciones, al menos de la Facultad de Humanidades, está en uso ya la APA 7. Bueno, desde mi experiencia como docente y en este caso también como jefe de departamento de Ciencias Naturales, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque se apliquen las normas APA la 6ª edición. Y ahorita pues estamos en una etapa o una fase podría decir, de actualización para que el otro año nosotros podamos con nuestros estudiantes aplicar las normas APA 7ª edición y que ellos ya vayan también con sus documentos actualizados, lo cual permite que las monografías que vayan a venir aquí a la biblioteca también tengan esa aplicación ya, en este caso la norma actualizada, y eso les da un peso pues a los trabajos de investigación un peso de mayor calidad a los trabajos que se presentan. Sí, sí, prácticamente esa era mi última pregunta. ¿De qué nivel de significación tiene en cuanto a la valoración de la calidad de una investigación una correcta citación, referencias y estilo? Para usted que ha formado parte pues del Tribunales de Defensa de Trabajos Monográficos. Bueno, en este caso pues aplicar las normas en un documento, una investigación, le da una mayor calidad porque hasta en el orden principalmente, para poder hacer el índice, los títulos, los subtítulos, porque para los títulos APA también incluye los niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, se refleja el orden y eso también refleja no solamente una cuestión de estilo, sino también una cuestión de profundidad o de profundización en el estudio que hizo un estudiante, porque una monografía que cuenta con mayor cantidad de bibliografía, también eso implica que el estudiante hizo un esfuerzo junto con el tutor para darle mayor calidad al trabajo. Y un trabajo que lo entreguen sin ningún formato y que no lleve ni cita ni referencia, entonces eso se convierte en un plagio, y el plagio sabemos que es penalizado, y eso obviamente pues va en detrimento de la calidad del trabajo que se está presentando. Principalmente los estudiantes cuando hacen una presentación de su trabajo de fotografía y ven, y el tribunal ve, en este caso, que el documento no cumple con esto, entonces ya desde allí el mismo estudiante se da cuenta que hay un error, y a veces se da porque, como le digo, falta de inducción en los estudiantes. Y como le decía en la pregunta anterior, que se ha hecho un esfuerzo en el departamento para que todos nuestros estudiantes de primero a quinto manejen estas normas
si bien es cierto, nuestra institución pues no tenemos una licencia, pero que sí le sirve de mucho, de calidad, para darle calidad a los trabajos. Ok, muchas gracias, maestro Douglas. Quiero hacer extensiva las felicitaciones que hemos recibido a través del chat sobre la importancia del tema, por la importancia del tema. Muchos maestros han expresado y la importancia de este tema y hacen extensiva, y hago extensiva, perdón, las felicitaciones que han enviado pues a usted y al equipo del sistema de biblioteca. Dejo la palabra al compañero Rembrandt. Igual agradecer al maestro por su participación, una excelente exposición, nos hemos aclarado muchas dudas. También sabemos que este tema es muy amplio, que solo tenemos un tiempo reducido y que tal vez no se pudieron evacuar ni todas las preguntas ni todas las dudas, pero el maestro tampoco no tuvo tiempo suficiente pues para extenderse más. De antemano lo invitamos para el próximo año que iniciemos un ciclo de capacitaciones para que podamos hacer nuevamente esta capacitación y a lo mejor poder abordar de forma más extensa los temas tan importantes. Bueno, quiero transmitirle el saludo de los asistentes en la sede de Río San Juan que estuvieron presentes en su presentación y sabemos que será de mucho provecho para estos jóvenes en formación. Bien, por mi parte, muchas gracias. Antes de dar por finalizado, queremos agradecer a todas aquellas personas que nos han acompañado en este ciclo de capacitaciones a lo largo de 6 semanas. Esperamos que a iniciar el próximo año tengamos una mejor planificación con nuevos temas y más atractivos para que tengamos más asistencia. Bien, por mi parte, muchas gracias. No sé si mis compañeros quieren hacer alguna observación con respecto al tema. Sí, yo solo quería hacer extensiva en nombre de la dirección del sistema de bibliotecas de Luna León, de la directora Adela Morales, el agradecimiento pues por acompañarnos en estas capacitaciones y que el próximo año estaremos pues planificando quizás otras temáticas que sean de mucho provecho para la comunidad universitaria. Muchas gracias. Carlos, ¿tenés algo que decirnos? Bueno, solamente agradecer al maestro, ¿verdad? Agradecer a todos los participantes que han estado recurrentes, ¿verdad? En cada uno de nuestros encuentros, nuestras capacitaciones. Esto ha sido una experiencia bastante novedosa para nosotros. Nunca hemos estado así en vivo, hemos dado capacitaciones presenciales y estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Y cada día uno va aprendiendo cosas nuevas. Gracias a Dios pues tenemos las tecnologías y toda la plataforma disponible. Hay quienes en las preguntas y respuestas nos decían de que si podemos tener esta presentación o que si podemos tener este video nuevamente. Entonces sí, pues la verdad es que se está grabando. Yo creo que con volver a ingresar al link que se les compartió de invitación, ustedes pueden acceder a esta grabación. De todos modos, nosotros estamos creando un canal haciendo uso de las herramientas que Microsoft 365 nos dispone a través de la universidad y pues les estaremos llegando a hacer llegar los enlaces de las grabaciones a estos videos. Nuevamente agradecerle al maestro, ¿verdad? La cordialidad, el tiempo que nos dedicó con este tema que estuvo muy interesante. Tal vez habrán surgido otras preguntas y pues extensiva pues las felicitaciones desde el CUR de Jinotega. La verdad es que desde todos muchos CUR están conectados y están atentos a estas capacitaciones y estuvieron muy atentos a la capacitación del maestro Douglas. Yo de mi parte, Rembrandt Ramiro, no tengo más que decir. No sé si el maestro quisiera compartir algo más antes de despedirnos y antes de cerrar.
Sí, agradecerles a todos nuevamente por haberme escuchado y por estar atentos pues, a la presentación que humildemente, usted sabe, con tantas responsabilidades y más en cierre, pues uno trata de cumplir y estoy a la orden por cualquier cosa. Me gustaría tal vez dar como una propuesta para una próxima videoconferencia de este tipo, que se haga sobre sobre los gestores de información. Por ejemplo, aquí en la facultad tenemos a ingenieros como la profesora Keila Vallecillo, que ella domina bastante sobre los gestores de información, sobre, por ejemplo, como el SOTERO, como la búsqueda de la información, pero que sea una información de calidad, y también la utilización de la base de datos que tiene el CIBUL. Si bien es cierto, ustedes han hecho un gran esfuerzo y aquí en la facultad nosotros hemos estado con el licenciado Ramiro en la carrera de Ciencias Naturales, nos ha capacitado a los estudiantes, pero hay que echarle más ganas a esto para que todos nuestros estudiantes puedan utilizar o acceder a la base de datos del CIBUL o el repositorio institucional, que tanto dinero se invierte para que todas esas fuentes sean consultadas. Muchas gracias, maestro. Carlos, tenemos a la ingeniera Adela Benita Morales. No sé si nos puedes contactar a ella, hacer la invitación para que se una y tal vez nos puede dar unas palabras antes de finalizar. Sí, mientras tratamos de enlazarnos con la directora del sistema de biblioteca, pues de antemano, maestro, le tomamos la palabra. Vamos a ponernos en comunicación con las personas que sabemos que nos pueden instruir de forma correcta en estos temas. Ramiro, sería importante que dejemos agendado para el próximo año una capacitación sobre este tema. Es importante que la universidad del sistema de bibliotecas desde esta plataforma tenga una ventana abierta para seguirnos educando. Sabemos que la función del bibliotecario no solo es pasar un libro, también nuestra función es la continuidad de la formación del estudiante después que salgan del aula de clases. Y qué mejor que utilizando estos medios tecnológicos. Parece que hemos tenido problemas con el enlace con la directora y con nuestro asistente técnico, pero bien, hemos hecho un gran esfuerzo pues en mantenernos a lo largo de estas 6 semanas y bueno, estaremos dando por finalizado entonces nuestra presentación, agradeciendo a los asistentes nuevamente por habernos acompañado. Vamos a hacer un último esfuerzo por enlazarnos con la directora, aunque sea que nos pueda dar unas palabras por teléfono. Vamos a hacer el enlace. Un momento, por favor. Ramiro, te dejo la palabra mientras trato de hacer el enlace. Sí, gracias, Rembrandt. Sí, bien, nuevamente agradecerles por la participación. Se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero esto no prácticamente es el inicio de estas capacitaciones, y de eso se trata. Hay una formación continua, una formación permanente para nuestros estudiantes, docentes, bibliotecarios, cuyo objetivo es mejorar las investigaciones que se hacen en cada una de las facultades, y la biblioteca, pues, con el esfuerzo que hace la adquisición de bases de datos, sí, de herramientas para el apoyo de la enseñanza y la investigación. Sí, permítame, dale un momentito, está hablando Ramiro. Ramiro, tenemos aquí a la directora, vamos a ver si logramos escucharla. Ahora sí, buenas tardes, ingeniera, la escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, claro, le escuchamos. Muy bien. Bueno, antes
todos los participantes que han estado asistiendo a todas las sesiones de capacitación virtual que se han planificado en el sistema de biblioteca. Agradecer al maestro Douglas Vega por esa colaboración que nos brindó en este tema de capacitación tan importante y necesario, ¿verdad?, para desarrollar las habilidades en el uso del manejo de las normas APA. También agradecer a todos los académicos, a los estudiantes y personal bibliotecario que han estado participando en las distintas sesiones de capacitación virtual. Y está además también hacer un reconocimiento esta tarde a la comisión de capacitación conformada por el licenciado Rembrandt Gutiérrez, por Ramiro Pérez y por el licenciado Carlos Benavides, quienes han hecho un buen esfuerzo. Está realizando capacitaciones continuas de capacitación virtual en diferentes bases de datos. Instarles, ¿verdad?, a continuar apoyando el sistema de biblioteca, participando en las distintas capacitaciones que tenemos programadas ya para el año 2021, con el propósito, ¿verdad?, y un objetivo único de promover el uso de estos recursos de información electrónica que nosotros tenemos disponibles a través del sistema de biblioteca. Desarrollar esas habilidades en el uso y manejo de la recuperación de información en nuestros usuarios. Bueno, yo creo que con esto pues instarlo, ¿verdad?, a los docentes también que nos apoyen motivando a los estudiantes para que también participen en estas sesiones virtuales. Y no me resta más, ¿verdad?, que agradecerles, darles un gran abrazo virtual y desearles unas felices Navidades y un próspero año nuevo 2021. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, hemos escuchado las palabras de la directora del sistema de biblioteca y creo que con esto pues sí damos por finalizada ya la sesión de la tarde de hoy. Muchísimas gracias por todo. Bien. Hasta el próximo año. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.